Muy buenos días, tardes o noches. Les habla Vito Giliberti de la Universidad Arturo Michelena y el día de hoy les hablaré sobre el control digital de la materia Teoría de Control 2. Y pues tocaremos temas como sistemas básicos de control digital, señales de etiquetas, muestrador, estabilidad, la frecuencia y su respuesta y el teorema del muestreo y entre otros elementos que conforman el control digital. Entonces, sin más que decir, comencemos. Bien, ahora hablaremos sobre qué es un control digital. Se trata de una unidad digital pequeña que actúa como un sistema de control, el cual depende del requerimiento del controlador. En los controles digitales, la transformada de Laplace se reemplaza con una transformada denominada como Z, donde una señal de tiempo discreta en la forma de una secuencia de números complejos o reales es convertida en una representación de dominio de frecuencia compleja. Este control digital ofrece una flexibilidad de configurarlo fácilmente utilizando un software. Se pueden modificar los parámetros y la escala del desempeño del dispositivo. Además, son menos susceptibles al impacto de lo que se trata del medio ambiente en comparación con los controles analógicos normales. Bien, ahora hablaremos sobre los sistemas básicos que componen el control digital. Dentro de esta gráfica que hablamos anteriormente, vamos a sacar los siguientes componentes. Los sensores, cuya función es la obtención de datos para el proceso. Los actuadores, que se encargan de transmitir la señal de alimentación al motor. El computador, donde todas las señales de entrada y salida son digitales, por lo que se necesitan convertidores digital analógico y viceversa para operar con señales analógicas. Luego tenemos el modelo discreto, donde las señales con las que trabaja son netamente digitales y aparte de estar discretizadas en el tiempo, los posibles valores que se puedan tomar se encuentran también discretizados, por lo que en cada periodo de muestreo se recibe una señal del encoder que determina dónde se encuentra situada la carga. Esta señal es tratada informáticamente para calcular la señal de actuación óptima, que es enviada antes del final del periodo de muestreo para volver así a repetir el proceso. Luego tenemos las señales discretas, en donde se trata de una señal definida solamente en instantes del tiempo, generalmente iguales. Aquí ocurren dos casos. Si la amplitud asume un rango continuo de valores, se denomina señal de datos muestreado. Si los posibles valores están registrados a un conjunto de valores, se denominará como señal digital. Aquí tenemos las dos gráficas de las señales que acabamos de hablar. Dentro de las señales discretas, además de estas, hay ciertos tipos particulares, como los que son de tipos discretos, de tipos de sistema discreto, que son los que procesan la secuencia, es decir, que reciben una secuencia y entregan otra, la cual corresponde a una frecuencia preestablecida de la secuencia de entrada. Luego tenemos los de tipo estático. La salida en un instante de muestreo depende de la entrada en ese instante de muestreo. Tenemos los tipos dinámicos, que son aquellos cuya salida puede ser función de la entrada y la salida de los índices de diferente orden al actuar. Luego tenemos los dinámicos causales, donde tienen la particularidad que el elemento de salida puede estar influenciada por las salidas anteriores y por las entradas hasta el instante de muestreo en que se produce la salida. Y por último tenemos los sistemas no causales, donde se pueden generar elementos de índice superior al elemento de entrada, realizar una función a través de un algoritmo considerando los elementos generados y entregar una secuencia de salida. Ahora nos toca hablar sobre el muestrador. El muestrador se basa en un mecanismo que entrega una serie de pulsos cuya amplitud corresponde a los valores de una señal análoga a muestrar en el instante que se produce el muestreo. Aquí tenemos unos ejemplos donde la señal de entrada continúa al muestrador y donde la salida es discreta al muestrador. Aquí tenemos donde durante el tiempo del muestreo, este toma la señal continua adquiriendo la forma de esta. El muestrador actúa como un periodo de tiempo igual a 0, donde el área bajo el impulso es igual al valor o magnitud de la señal continua en el instante del muestreo. El impulso en el punto del muestreo es esta fórmula de aquí.
donde vemos que delta por t menos kt es igual al impulso muestrario. La serie de impulsos yt para la salida del mostrador es la siguiente, donde cuando se toma t y a 1 en ambos lados de la ecuación ocurre lo siguiente. Aquí podemos concluir el término de lo que se trata del muestreador. Ahora hablaremos sobre las secuencias. La secuencia es un conjunto numerado de elementos en donde a cada número entero se le es correspondido un valor de modelos elementos del conjunto de valores de la señal de tiempo discreto, representada como x por k, donde k es el entero asociado a cada elemento e indica el orden de ubicación relativa de ese elemento dentro de la secuencia. K puede ser de valores positivos o de negativos. Se escoge entre el índice 0 para indicar el elemento que se encuentra ubicado en el origen de referencia y que define la frontera entre los valores positivos y negativos del índice K. Entonces aquí tenemos una serie de tipos de secuencias, como por ejemplo el impulso unitario, el escalón unitario, de secuencia exponencial, donde xk es igual a elevado a la k, donde k se encuentra entre los valores de menos infinito a infinito. Y bueno, aquí tenemos la secuencia sinusoidal, que equivale a esta fórmula que vemos aquí. Ahora nos toca hablar sobre las ecuaciones en diferencias. Las cuales se pueden solucionar fácilmente mediante el uso de una computadora digital, siempre que se proporcionen los valores numéricos de todos los coeficientes y los parámetros. Sin embargo, las expresiones en forma cerrada para x en función de k no se pueden obtener a partir de la solución por computadora, excepto para casos muy especiales. La utilizada transformada z es la que permite obtener la expresión en forma cerrada para x en función de k. Considerando un sistema en tiempo discreto lineal invariante en el tiempo caracterizado por esta ecuación, donde u en función de k y x en función de k son la entrada y la salida del sistema, respectivamente en la késima interacción. Al describir dicha ecuación en diferencias en el plano z, se toman en el plano z. Por lo tanto, se toma la transformada z de cada uno de los términos de la ecuación. Al definir esta ecuación, entonces quedaría de la siguiente forma, donde ambos se pueden expresar en términos de x en función de z y con las condiciones iniciales. Ahora nos toca hablar sobre la estabilidad, donde un sistema discreto es estable si sometido a una señal de entrada de amplitud limitada, responde con una señal de salida también limitada. Un sistema de tiempo discreto o digital que es excitado por una secuencia acotada posee una estabilidad de entrada y salida si su respuesta impulsiva converge hacia cero para k siendo de valores de infinito, quedando así el límite de g en función de k es igual a 0, donde la función de transferencia de pulso es la transformada de z de la respuesta impulsiva, la cual puede ser descompuesta en fracciones parciales a conocerse sus polos, quedando así de esta manera la función de g en función de z, donde z lambda son los polos y r lambda son los residuos correspondientes. El desarrollo de las herramientas de software para la simulación de sistemas discretos induce la tendencia simplista de querer comprobar la estabilidad en forma directa, simulando la respuesta del sistema o una entrada conocida. Si la simulación está estable, entonces el sistema debería ser estable. Aquí tenemos este diagrama de bloques donde podemos ver que la excitación de entrada es un escalón x sub e con transformada de esta forma, donde la salida se calcula y queda de esta forma, donde el término senoidal posee amplitud creciente debido a la exponencial positiva. Si el periodo del muestreo, que es t es igual a pi, el seno desaparece y la respuesta que se obtiene es al parecer estable. La inestabilidad ha quedado oculta, es enmascarada por un valor
del periodo de muestreo que nos permite su observación. Aquí en esta gráfica podemos ver que queda oculta ese periodo de muestreo. Bien, ahora hablaremos sobre el teorema del muestreo, en el cual especifica que una señal de tiempo continua con componentes de frecuencia de corte hasta WC radianes sobre segundo, teóricamente puede ser reconstruida sin distorsión si se muestrea una velocidad mayor de 2 frecuencias de corte radianes sobre segundo, denominada como WC. En procesos con constantes de tiempos mayores se podrá utilizar un tiempo de muestreo mucho más grande. Para este teorema deben tenerse en cuenta las siguientes cosas. Primero, el equipo de medida, en la cual se recomienda diseñarlos con una frecuencia de corte igual al ancho de banda de una red cerrada. Otra recomendación es que el rechazo de las perturbaciones, en la cual se recomienda frecuencias de muestreo de entre 5 y 20 veces el ancho de banda de la respuesta al ruido en red abierta. En la medida en que se exija tiempo de muestreo más alto, se requiere de conversiones y microprocesadores más rápidos. Y por último, la calidad de control, en la cual generalmente disminuye con periodos de muestreo muy largos. Entre ellos está muestrear entre 8 y 10 veces durante el ciclo de oscilación amortiguada en la señal, si el sistema es subamortiguado. Muestrear de 8 a 10 veces la frecuencia de ancho de banda de red cerrada, la cual el límite inferior teórico es 2. Y por último, muestrear de 8 a 10 veces durante el tiempo de subida si es sobreamortiguado. Bien, podemos tomar un ejemplo del teorema de muestreo, en la cual si f máximo es igual a 3 kHz para señales de voz y f máximo es igual a 5 MHz para señales de video, se puede ver que la máxima frecuencia puede variar ligeramente. Y para asegurar que f max no sobrepase el determinado valor, la señal analógica es pasada a través de un filtro que atenúe fuertemente los componentes de frecuencia por encima de f max. En la práctica, este filtrado se realiza antes del muestreo. Por lo tanto, se sabe que la frecuencia más alta de una señal analógica, que puede reconstruirse sin ambigüedad cuando la señal se muestrea a una velocidad de fs es igual a 1 sobre t, termina quedando fs sobre 2. Cualquier frecuencia por encima de fs sobre 2 o por debajo de menos fs sobre 2 produce muestras que son idénticas a las correspondientes a la frecuencia dentro del intervalo entre menos fs sobre 2 y fs sobre 2. Aquí tenemos una gráfica del teorema de muestreo de una función, como podemos ver aquí, de g en función de t, para que puedan apreciar cómo van muestreando poco a poco. Bien, ahora hablaremos sobre el último punto, que es la respuesta en frecuencia. Como tal, normalmente una respuesta en frecuencia se basa en la respuesta en estado estacionario de un sistema ante una entrada senoidal. Pero como estamos hablando del control digital, la respuesta en frecuencia es denominada como S es igual a JW. Si se realiza la transformación de esa función dentro de la función de transferencia H en función de S de un sistema de tiempo continuo, se obtiene la función de respuesta en frecuencia del sistema de H en función de J por W. Hay que recordar que W es la frecuencia angular. Entonces, al reemplazar Z por E a la J W T, donde T es el periodo, en la función de transferencia de H en función de Z, se obtiene la función de respuesta en frecuencia del procesador de tiempo discreto correspondiente, como podemos ver aquí, donde T es el periodo del muestreo. Entonces, considerando la respuesta en estado estable de un procesador de tiempo discreto a una señal sinusoidal muestreada de amplitud A y de frecuencia W, definida por la ecuación que vemos aquí, obtendremos esta gráfica, que es un sistema de tiempo discreto. La respuesta de estado estable es una secuencia cosenoidal de la misma frecuencia que la entrada, pero con amplitud y fase diferente, donde la salida puede modelarse como la secuencia que vemos en pantalla. Con esto se puede decir que la razón de amplitudes B sobre A define la magnitud de la respuesta en frecuencia del sistema, donde el símbolo phi define su fase. En este caso, la entrada cosenoidal X en función de n
se reemplazará por una componente exponencial compleja, única y representativa. En este caso, la entrada al procesador de tipo discreto será de secuencias de valores complejos definida por esta fórmula. Ahora bien, se sabe que la respuesta y sub n de un sistema lineal de tiempo discreto a una entrada general de x sub n se puede encontrar a partir de la suma de convolución que vemos aquí, donde h en función de n es la respuesta a la muestra unitaria de delta en función de t del sistema, puesto que la entrada de x en función de n en la secuencia compleja de e a la j w por n a la t, la secuencia de entrada desplazada de x, donde n va a estar restando a k, se puede escribir como la siguiente forma. Entonces, sustituyendo x n menos k en la suma de convolución, se obtiene la respuesta del sistema. Aquí la tenemos. La variable en la suma de convolución es k, puesto que el término e a la j w n por t no varía con k, por lo tanto puede sacarse de la suma, quedando de esta forma. Esta expresión proporciona la información necesaria para determinar el efecto que un sistema dado tiene en una serie exponencial compleja. Se observa que la secuencia de salida y en función de n está dado por el producto de la secuencia de entrada, x en función de n. Y el resultado de la suma en k queda así. Entonces, ahora bien, en la suma intervienen los términos de la respuesta a la muestra unitaria, h en función de n, y para un sistema causal, h en función de n es igual a 0. Para n siendo menor que 0, y así y en función de n es igual a 0 para n menor que 0, por lo que la suma puede hacerse a partir de k es igual a 0 sin cambiar el resultado, quedando así. Entonces, para un procesador dado, el valor de h sub e a la jwt solo puede depender del valor del producto de wt y los valores de las muestras de la respuesta a la muestra unitaria de h en función de n. Entonces, observándose que los términos de la suma dependen de k y de w, pero no de n, esto significa que cualquier frecuencia dada de w es igual a 2w sub 0 y de periodo de muestreo de t es igual a t sub 0, el resultado de la suma será un número complejo que actúa como multiplicador en todos los términos de la secuencia de entrada. Esto se puede expresar escribiendo la secuencia de salida como y en función de n es igual a e a la jwnt multiplicado por h en función de e a la j por wt, donde queda esta fórmula. Entonces, h en función de e a la jwt se interpretará como la respuesta en frecuencia del sistema de tiempo discreto, quedando de esta forma. En esta expresión, haciendo el cambio de omega es igual a la frecuencia por el periodo, donde omega es la frecuencia digital, w la frecuencia analógica y t el periodo de muestreo, se obtiene la ecuación que es la transformada de Fourier de la señal de h. Se sabe que la función de transferencia es igual a la transformada de z de la respuesta a la muestra unitaria, quedando así, de manera que reemplazar z por e a la jwt resulta de la función de la respuesta en frecuencia expresada por la ecuación obtenida anteriormente, que es esta. Entonces, si h en función de e a la jwt se expresa en términos de su magnitud y fase, queda de esta manera. La función de respuesta en frecuencia de h en función de e a la jwt de cualquier procesador de tiempo discreto se puede encontrar reemplazando z por e a la jwt en la función de transferencia de h sub z. La respuesta de estado estable de un sistema de tiempo discreto lineal a una secuencia de entrada cosenoidal es a su vez una secuencia cosenoidal, donde la magnitud de h en función de e a la jwt de la función de respuesta en frecuencia del sistema determina la razón de amplitudes de secuencias de entrada y de salida, mientras que la fase phi
determina el desfase de la salida en relación con la entrada. Observando bien que si se están tratando sistemas de tiempo discreto, la respuesta en frecuencia h en función de e a la j wt es una función continua de la variable en frecuencia w. Bien, ahora un pequeño ejemplo. La función de transferencia de un promediador móvil de dos términos es la que vemos en pantalla. Determinar la magnitud y la fase de la función de respuesta en frecuencia del promediador. Comenzamos reemplazando z por e a la jwt en la función de transferencia, que se obtiene la función de respuesta en frecuencia, la que vemos en pantalla, la cual puede reescribirse de la siguiente forma, y escribiéndola en forma de magnitud y fase queda de esta forma, donde h en función de e a la jwt es igual al coseno de la frecuencia por el periodo sobre 2. La fase phi es igual a menos la frecuencia por el periodo sobre 2, la cual es válida en el intervalo de frecuencia de entre w, debe ser de entre menos pi sobre t y pi sobre t, la cual es de observar que la fase varía en forma lineal con t. Aquí tenemos la gráfica de este pequeño ejercicio para que noten el resultado esperado. Bien, ahora dejamos la interrogante a los demás compañeros, las cuales se basará en la primera, en qué se trata la transformada z, y el segundo es cómo es un muestreo para las señales continuas. Entonces, muchísimas gracias por ver. Espero que pasen muy buenas noches, buenos días, buenas tardes y todo. Entonces, nos vemos.